¿Cómo vivió la iglesia primitiva? Entonces, en esos aspectos de cómo vivió la iglesia primitiva, vamos a tener que ver 3 puntos principales en estas siguientes clases. El gobierno, cómo era la administración de la iglesia, de quién dependía la administración de la iglesia. La doctrina, cuáles son las doctrinas principales de la iglesia en ese momento. Y aparte de eso, la conducta. Sí, a lo que nosotros hablamos de no solamente de cuestiones de moralidad, sino cuál era el testimonio que la iglesia se esforzaba por dar a los no creyentes y en el contexto en el que se encontraban. Pero aquí ya nos estamos situando 30 años aproximadamente después del Pentecostés. La persecución por parte de los judíos fue reemplazada y desde lo que vamos a ver ahorita va a ser de estos 30 años ya aproximadamente hasta el 313 después de Cristo. Todo lo que abarca ese lapso. Ya había la persecución de los judíos fue reemplazada ahora por la persecución del Imperio Romano. Los romanos eran los que también perseguían, que comienza en el 64 por el emperador Nerón. Un loco de remate, sí, un cuate bien destrampado. Pero era esta persecución de los cristianos era una persecución intermitente. No todos los emperadores perseguían a los cristianos. En algunos había un poco de tolerancia en relación a las diferentes doctrinas o a las diferentes religiones que había en el imperio. Por decir, Nerón, había otro que se llamaba Vespasiano, Domiciano, Trajano, Adriano. Eran emperadores que sí, totalmente a perseguir a los cristianos. Ustedes me han escuchado mencionar un discurso que se llama el discurso a Diogneto. Este discurso es cuando se encontraba el emperador Adriano en el poder, pero había otros como Galerio, como Marco Aurelio, como Constantino, que ellos permitían que los cristianos se pudieran mover con libertad en el imperio, eran un poco más tolerantes. Ellos, de hecho, incluso, no sé si ustedes vieron la película El Gladiador, la 1, el emperador Cómodo. Él, aunque nosotros nos lo pintan en la película como un tirano, bueno, que también fue, pues también está medio pirata, en parte de su mientras él era gobernador, permitió y toleró que los cristianos se pudieran reunir porque llegó a tener parientes cristianos. Entonces ya era algo intermitente, no era algo de que ya a partir de que el Imperio Romano se estableció, todos los emperadores era ley que persiguen a los cristianos, no. Pero ya hasta el año 313, que fue que Constantino proclama la libertad de religión en el imperio e institucionaliza ya el cristianismo hasta el 313. Pero entonces lo importante es, ¿qué pasó en estos 2 siglos? ¿Qué pasó en estos 2 siglos? Lo podemos resumir nada más en persecución, crecimiento de la iglesia y controversias doctrinales. En estos siglos, ya desde el año 64, con la persecución que comienza con Nerón, hasta el año 313, las situaciones que experimentó la iglesia eran persecución, crecimiento, obviamente es una situación que podemos decir favorable, pero también había controversias doctrinales. ¿Cuáles son las controversias a las que nos encontramos, a las que se encuentra la iglesia el día de hoy? Son totalmente diferentes porque las circunstancias sociales también son muy diferentes. Aunque hemos podido nosotros también ver controversias doctrinales en la actualidad, nosotros ahorita también, no solamente en la cuestión bautista, sino si se fija ya tenemos un abanico súper amplio de denominaciones y también uno se pregunta, pues, ¿cuál es la verdadera? ¿Qué factores hay que tomar en cuenta para poder reunirme? Yo sí soy bautista y si me voy a un lugar a vivir donde no haya una congregación bautista, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, ahorita, bajo esas controversias doctrinales, nosotros podemos elegir, o en esas bases más bien doctrinales, nosotros podemos elegir. Pero si se fija, ahorita nosotros no experimentamos persecución. ¿No? A lo más que nos puede pasar es de que en el trabajo nos digan aleluya, o nos digan hermano,
O escuchemos la frase de que cuando atropellan a alguien, ay, mataron a un cristiano. No más, o sea, es a lo que nosotros nos podemos enfrentar. Crecimiento de la iglesia, no mucho, sí hay crecimiento, pero no incluso conforme a la tasa de población. Entonces, ahora analizaremos la historia interna de la iglesia, lo que le comenté como temas de gobierno, con qué fidelidad también seguían las enseñanzas del Nuevo Testamento y cómo mantenían el cumplimiento del mismo evangelio. Si logramos comprender algunos aspectos de la vida de la iglesia, también nosotros vamos a poder tener una mejor comprensión de la libertad que podemos nosotros ver en la palabra de lo que Dios permite o no permite. Por decir, nosotros como bautistas no podemos pelearnos con los presbiterianos por cuál es el gobierno más bíblico. Nosotros como bautistas no nos podemos pelear con los metodistas por cuál es el gobierno más bíblico. Hay esa libertad, incluso hasta de conciencia, que nosotros podemos ver en los diferentes modelos, pero lo importante es de que el evangelio se siga compartiendo y se siga predicando. Entonces, si en alguna congregación dirige el pastor junto con otros ancianos, ok, perfecto. Si en alguna congregación dirige el pastor y no se les llama ancianos, se les llama ministros, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner el grito en el cielo? No. Podemos observar a lo largo de la historia que puede haber cambios en cuestiones administrativas sin corromper la estructura de lo que es el evangelio, ¿sí? De lo que es la pureza del evangelio. Y el tema que analizaremos nosotros ahorita es el gobierno. En el libro de los Hechos, nosotros vemos un concilio de apóstoles, pero los apóstoles no son eternos. Imagínense hasta ahorita todavía tener que Dios les haya permitido a los apóstoles vida eterna hasta que Cristo llegue por ellos. No sabe cómo tendremos ahorita al Pedro, ¿no? Al Juan, que tanto les colgaría el pellejo, ahorita no sabemos. Pero imagínense. Sucede que los apóstoles empiezan a ser martirizados. Ya que fueran a morir, pues no, que los apóstoles empiezan a ser martirizados. Pero la iglesia tiene que seguir. Entonces, si ya los apóstoles ya murieron, ahora nosotros como congregantes, ¿a quién nos acercamos? ¿A quién tomamos en cuenta para que me dé un consejo, cierta administración? Eso todavía lo vemos en la palabra. Los apóstoles entendemos y vemos que guiaban a la iglesia con la sabiduría del Espíritu Santo. Y antes de Hechos capítulo 6, obviamente no vemos ancianos, diáconos, ni obispos, que posteriormente, si los llegamos a ver, por lo menos en lo que viene siendo el mismo libro de los Hechos, en la carta a Timoteo y en las dos cartas a Timoteo y en la carta a Tito. Pero no vemos a los obispos, no vemos a los diáconos, no vemos a los ancianos. Y luego ya mucho después no vemos distritos, no vemos parroquias, no vemos juntas, no vemos consejos, no vemos asambleas, no vemos convenciones. Ya hasta ahorita esas las tenemos en la actualidad. Pero cómo se va transformando de tal manera que ahorita podemos tener todas esas cosas sin nuevamente comprometer la verdad del evangelio. La estructura administrativa y de gobierno se desarrolla según las necesidades. Sí, imagínense, usted tiene antes cómo se usaba o se usa en algunas congregaciones, que cuando se lleva a cabo el culto, una persona, antes en la iglesia en la que yo crecí, se ponían sillas enfrente. Estaba la silla presidencial, le decíamos nosotros, porque pues era la más grandota. Entonces, si un hermano iba a tener una lectura en el culto, se sentaba también en una de esas sillas papales. Y luego, si un hermano iba a tener una lectura, si otro hermano iba a dirigir los cantos, si otro hermano iba a orar por la ofrenda, o sea, cada persona que iba a tener una participación en el culto se sentaba en esas sillas. Y luego todavía aparte está el hermano que tocaba el piano, y luego la hermana o el hermano que cantaban. Entonces, arriba, habían como unas 10 personas. ¿Qué sucedería si la iglesia
¿Era de 15 miembros o de 20? Pues dice, pues son más, pues mejor, pues son los, ¿quién le está dando el culto a quién, verdad? O sea, son los de arriba, son los de abajo. Si lo analizamos según las necesidades, pues podemos decir, una iglesia de 15, 20 miembros no tiene caso a lo mejor que todos se suban. Al rato más bien la pregunta sería, ¿quién se va a quedar abajo? No quién se va a subir. En una congregación pequeña, incluso como nosotros, ¿qué caso tendría poder decir, híjole, tenemos un ministro para cada cosa, tenemos diáconos, tenemos esto, tenemos aquí, tenemos acá, tenemos allá? Dice uno, bueno, pues según la administración, según el organismo, según la estructura del organismo, es la administración que nosotros debemos de tener. Y hay libertad. Hay libertad. Pues ¿qué sucede si ya hay una estructura donde estamos hablando de 100 miembros, de 300 miembros, de 500 miembros? Una estructura de 300 miembros donde el pastor diga, yo no necesito que me ayude otro pastor. Ah, caray, o sea, ¿por qué no? Si también podemos ver, ahora sí, bíblicamente, la pluralidad de ancianos. Entonces eso tiene que ver con cuestiones también de necesidades y estructura de la iglesia. Aquí nosotros vemos el ejemplo del nombramiento de los 7 diáconos para hacerse cargo de las viudas helenistas o de las viudas griegas, que fueron seleccionados por la iglesia y ratificados por los apóstoles con ciertas características, pero para cumplir una necesidad específica. Y aquí eso sí lo podemos ver, se cumple una necesidad específica. Y los aspectos que nosotros podemos ver aquí primeramente son los ancianos. Los vemos, la primera referencia a los ancianos la tenemos en Hechos capítulo 11, versículo 30, que tiene que ver con el apoyo a los hermanos necesitados en Jerusalén por Bernabé y Saulo. También lo vemos en Hechos 14, 23, donde se menciona a Pablo y a Bernabé, que habían nombrado ancianos en las iglesias que Pablo estableció en su primer viaje misionero. Sí, algo de lo que habíamos comentado. Hechos 11:30, Bernabé y Saulo. Hechos 14:23, Pablo y Bernabé. Vemos en el Nuevo Testamento este cargo de ancianos que ha permanecido hasta hoy, que podría denominarse como el puesto no principal, no me gustaría llamarle como ese puesto principal, sino como el puesto básico de la iglesia. Considero, y esto es una cuestión personal, pero también incluso lo podemos analizar bíblicamente, debe haber una iglesia con pastor, debe haber una iglesia como anciano, porque después se le llama también pastor. ¿O cuál es la diferencia posteriormente entre anciano o lo que es obispo? Aquí vemos el cargo de anciano, pero otros cargos como el obispo se desarrollan en relación a este, y conforme va pasando el tiempo, el cargo de anciano y obispo se fusionan. Entonces, ¿quién era el obispo? El que en su momento fue anciano, pero también se denomina o empieza a denominar ancianos como a otros hermanos que también tenían la madurez necesaria para llevar cargos o para tomar decisiones importantes dentro de la misma congregación. Entonces, este cargo, aunque no podemos ver una indicación en cuanto a su origen en el Nuevo Testamento, la primera referencia ya la mencioné, ahorita en Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30, que se da por sentada su existencia como alguien bien conocido. ¿Dónde están los ancianos de Hechos 1 a Hechos 11? ¿Quién sabe? Pero por cuestiones administrativas, por cuestiones de estructura, la iglesia nombró ancianos. Lo que nosotros podemos ver en los viajes de Pablo, y es algo que obviamente suponemos, de que en los viajes de Pablo establecía quién se podía quedar a cargo de la iglesia, quién se podía quedar a suplir ya las mismas necesidades doctrinales de predicación de la palabra dentro de la misma congregación. Es donde nosotros podemos ver la carta a Timoteo, donde podemos nosotros hablar de Tito, que son ancianos o en ese momento, o ya después posteriormente, obispos. Hermano, la carta a Filemón, pues no, Filemón en sí no fue un pastor de la iglesia, pero sabemos que la iglesia en Colosas se reunía en la casa de Filemón.
Entonces, no nos dice dónde, pero sí en una cuestión de estructura se establecen los ancianos, porque los apóstoles no podían hacer toda la tarea. Y luego, aparte de eso, pues iba a llegar un momento en el que iban a morir, ya sea por martirio o en el caso de Juan, de que el martirio no le funcionó y ya murió por anciano, ya murió por viejo, para no confundir la palabra anciano. Entonces, es posible que surgiera también este cargo, aparte de las iglesias fuera, porque se siguió el modelo de la sinagoga judía. Entonces, en la sinagoga judía, anciano era una persona que ejercía todos los aspectos de autoridad. Entonces, había un anciano principal de la sinagoga. Muchas veces los ancianos, incluso en cuestiones de gobierno, como en el caso de los romanos, también tenían poder. También tenían muchísima autoridad. De hecho, los gobernadores romanos, junto con los ancianos de la sinagoga, podían también tomar decisiones. Se les daba esa autoridad y ocupaban un lugar prominente dentro de los mismos judíos. Y puede ser también que ya se haya quedado ese modelo de sinagoga, pues tienen ancianos, bueno, pues se quedan esos ancianos. Que nosotros vemos ahorita cuando hablamos la semana pasada de la introducción a la carta a los Corintios, de que había una sinagoga en Corinto. ¿Y a dónde llega Pablo a predicar? Llega Pablo a discutir en la misma sinagoga. Entonces, en esa sinagoga, según el modelo que nosotros vemos de los judíos gentiles, había una persona encargada, había un anciano. ¿Y tendría algo de malo adoptar ese modelo? Pues claro que no, simplemente cumpliendo con las especificaciones, porque ya después Pablo a Timoteo sí le dice cómo deben de ser los ancianos, cómo deben de ser los obispos. También se ve la recomendación de cómo deben de ser los obispos en la carta que le escribe Pablo a Tito. Y ya, aunque eran líderes, ya este cargo de anciano no necesariamente tenía que ver con la edad. Se establecía que para que una persona fuera anciana sí debería de cumplir ciertos requisitos de edad. Pero ya posteriormente la edad no era lo primordial, sino que se tomaba en cuenta lo que era la edad, obviamente, pero también la madurez de la persona. Entonces, ese cargo ya se establecía también como una cuestión de elección. Ya al comienzo del siglo II, el obispo toma todavía mucha más importancia, pero hasta en ese entonces los obispos son llamados ancianos y ya después los ancianos obispos, así como sinónimo. ¿Eres anciano o obispo? Y luego, pues no, pues los dos, pues es el mismo, ¿no? Entonces ya se fusiona el cargo, ya era un cargo solo. Recuerden, Pablo dirige su carta a la congregación en Filipos y dice con los obispos y diáconos. En 1 Timoteo 3, 1 al 13 están los requisitos de los obispos, pero también vemos los requisitos de los diáconos. Ya no dice nada de los ancianos. Ya el cargo de anciano se fue diluyendo y se menciona únicamente ya a lo que son los obispos. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, dice 1 Timoteo 5, 17. Pero si se fija, era por ser un hombre que se utilizaba para las dos, para referirse al mismo cargo. Menciono esto porque en 1 Timoteo 3 dice requisitos de los obispos. Pero en 1 Timoteo 5, la misma carta, Pablo dice que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos de doble honor. Entonces, pues no era una cuestión de que vamos a pelearnos por si es obispo o si es anciano. Ya posteriormente se cambia la palabra o se modifica en algunos círculos religiosos o círculos evangélicos y se le pone el nombre pastor por la cuestión de las ovejas. No más. Entonces, cuando nosotros ahora entendemos que cuando habla 1 Timoteo capítulo 3, cuando se refiere a la carta a Tito y menciona obispos, ya nosotros automáticamente entendemos lo que quiere decir o que se refiere incluso al pastor. En Tito 1, del 5 al 9, Pablo dice: por esta causa te dejé en Creta, para que establecieses ancianos en toda la ciudad. Y luego posteriormente dice: establecieres ancianos en toda la ciudad. Y luego en el mismo pasaje, después dice: es necesario que el obispo sea irreprensible. En el mismo pasaje, haciendo ese juego
de palabras. Es como si nosotros dijéramos, no, pues es que las hermanas de la iglesia, y luego de repente dijéramos, no, la femenil. Pues ¿cuál palabra es correcta? Las dos. En las dos se incluye a todas las hermanas de la iglesia. En cada iglesia los obispos y los ancianos actuaban en grupo, ayudados por los diáconos para administrar los asuntos de la iglesia. Sí, entonces eso es importante en cuanto al gobierno de la iglesia. ¿Cómo se gobernaba? Murieron los apóstoles. Bueno, había personas encargadas de la enseñanza, había otras personas encargadas del servicio que ayudaban y que colaboraban en la misma administración de la iglesia. El obispo, ya conforme va pasando el tiempo, sí va teniendo ciertas modificaciones. Es importante conocerlas. Sí es importante conocerlas porque aquí incluso que va a llegar ahorita en esta misma parte, va a llegar el punto en el que, pues, como de repente nosotros tenemos nada más obispos y luego, ¿de dónde sale el Papa? ¿Verdad? O sea, ¿de dónde salió? ¿Quién lo nombró? Y luego ya que empiezan todavía otro número más grande de cargos. Entonces, la primera diferencia entre ancianos y obispos, hay un padre de la iglesia que se llamaba Ignacio, que era obispo de Antioquía. Sus cartas se escribieron en el 115 después de Cristo. Y obviamente no son puestas en la Biblia porque no tienen sustento apostólico. Claramente está, ya lo vimos la semana pasada. Entonces, él dirigía cartas a Roma cuando estaba antes de morir y dirigía esas cartas hacia Éfeso, Magnesia, Trayes y Filadelfia. Y dirigió esas cartas a Policarpo como obispo de Esmirna, y Policarpo exhorta a los creyentes a que obedezcan y sean leales al obispo local. Entonces dice uno, ¿cómo? Había un obispo local. Y luego, ¿cómo que un obispo local? Y luego este cuate, Ignacio empieza a establecer una carta a los otros obispos. Sí, porque la iglesia empezó a crecer tanto que ya no solamente en la estructura bastaba que hubiera un obispo local, sino que hubiera uno que se denominaba obispo metropolitano, que era el obispo a cargo de los obispos en todas las demás ciudades. Entonces hay una exhortación, y en esos días el cargo del obispo era el de ser un anciano líder de la congregación o líder en varias iglesias de la ciudad. Y esta última posición es la que nosotros podemos ver, a la que se les dirigía estas cartas, que únicamente el objetivo es ponerlo como ejemplo. Esta posición tuvo un desarrollo notable, porque la iglesia empezó a crecer. Y siempre en cada grupo de personas, está la tendencia a seguir a alguien. Siempre está esa tendencia. Lo podemos ver incluso nosotros desde el Antiguo Testamento, porque Dios llama a una persona específica para guiar al pueblo. Si se fijan, hasta incluso en cuanto al modelo de Dios, así lo hace, porque Dios pone un encargado, y porque incluso nosotros podemos ver en la misma palabra de Dios que Dios manda que honremos a las autoridades. Ojo, honremos, dar honra. No estamos hablando ni de pleitesía, ni de alabanza, nada. Simplemente ese reconocimiento. Es importante, que ahorita lo vamos a ver en la predicación. Entonces, las razones que elevaron este oficio tenía que ver porque cuando una comunidad es gobernada por una comisión, junta, un consejo, hay la tendencia a que uno del grupo tome el liderazgo. Y hasta en las películas lo vemos, en situaciones que surgen en el trabajo, que surgen con los amigos, uno salta el que es encargado. A lo mejor no en cuestiones estudiantiles. Hay un jefe de grupo. Por cuestiones de carácter es al que se le facilita más. Entonces, es esa tendencia natural a que en los mismos círculos se desarrollen esos roles. Doy
doy una clase en la que precisamente se establecen los mismos roles de grupo, y cuando un maestro o cuando una persona entra como a trabajar en un grupo de personas, tiene que identificar quiénes toman los diferentes roles, porque está una persona que siempre va a tener una tendencia a apoyar al líder, hay una persona que generalmente va a ser la antagonista, hay otra persona que siempre va a cuestionar todo, existen los trabajos en equipo, el que siempre vive del trabajo de los demás. Entonces, si se fija, son roles que si usted se pone a platicar con cada uno de nosotros, los vamos a poder identificar. O sea, si nos juntamos con alguien, no, fíjate que no trabajo, no, que aquí y allá. No, hombre, hay un cuate que siempre nomás ahí anda de vividor. Ah, sí, el que se cuelga la estrellita con el trabajo de los demás, el que nomás trae las pocas en el trabajo en equipo. Y luego está el ñoño que dirige todo, y luego está el que hace todo, y luego está el que expone bien y todo. Son roles, así está establecido. Así Dios nos hizo en esta cuestión social. Entonces, esto es que la administración de las congregaciones, y era importante que en medio de la persecución y las herejías que aparecían constantemente, alguien saltaba y defendía. Alguien con esas características defendía las herejías, cuidaba a los hermanos, y en medio de la persecución también trataba de guiar. Entonces, ese cargo era importante. Al crecer también la iglesia rápidamente en varias regiones, era necesario que la disciplina y la enseñanza estuvieran bien controladas. Son puntos que vamos a ver también en esta sección. Había personas necesitadas y debía mantenerse correspondencia entre otras iglesias. Todos estos factores provocaron la aparición de líderes centrales en cada región importante y que tuvieran comunión entre ellos mismos. El obispo, y la aparición de herejías también constantemente en la iglesia requería la presencia de líderes para definir y sostener la doctrina de la iglesia y actuar en diferencias doctrinales. Entonces, si se fija, son roles que hasta en la actualidad pueden tener cierta vigencia. Ahorita, de hecho, hay denominaciones que están teniendo conflictos porque los obispos en ciertas regiones no están defendiendo doctrinalmente. Ahorita hay una división de una denominación ya en Estados Unidos que ya aceptó la ideología de género. Entonces ya no solamente es una denominación que comúnmente también tiene pastoras, pero el detalle es de que ya no solamente, acepto pastoras, ¿no? Ya también puedo aceptar pastores homosexuales, ya también puedo aceptar pastoras lesbianas. Entonces dice uno, caray, pero ¿qué no estamos para una defensa doctrinal, una defensa de las diferentes ideologías sociales con la intención de proteger la doctrina? Entonces, es un cargo que nosotros podemos ver que sí es importante. Había un obispo metropolitano, que la palabra metrópolis quiere decir ciudad madre. Ya en nuestra actualidad se le denomina metrópolis ya a las ciudades que pasan determinada cantidad de habitantes. Pero en 5 ciudades del imperio vino a ser conocido este obispo metropolitano como el patriarca. Entonces vemos ciudades como Constantinopla, Alejandría, Antioquía y 451 en Jerusalén, posteriormente. Y el patriarca de Roma era la cabeza de la iglesia de toda la parte occidental del imperio, para después convertirse en el papa. Por eso la sede del papado se encuentra en Roma. Era la ciudad más accesible para tener comunicación con todo el occidente. Era donde había más acceso. Ni muy al norte ni muy al sur, sino todo lo contrario. Y ya el Imperio Romano se había encargado de que fuera muy accesible. ¿Usted recuerda el dicho? Todos los caminos conducen a Roma. Era el lugar más accesible. Entonces ya se establece, estaban obispos, y luego había obispos metropolitanos, y luego empieza a crecer tanto que ya es necesario denominar patriarcas en las 5 ciudades importantes, pero estaba la más importante. El patriarca, pues vamos a ponerle el papa, que pues lo único que quiere decir es padre en latín. Algunos ya después
viene la modificación del nombre del Papa a Supremo Pontífice. Pero ya esa tiene que ver con cuestiones doctrinales muy fuertes o muy severas, porque la palabra pontífice quiere decir puente. O sea, se le denomina pontífice porque para ellos es el puente entre Dios y los hombres. Sí, ahorita pues, dice uno, quién sabe cómo le dirá con el pobre Francisco ya en el hecho de muerte. Ya a partir de la Reforma, sectores de la Iglesia Occidental no reconocen la autoridad del Papa, pero de todas maneras aún se retienen ciertos títulos. Entonces, fíjese, ahorita nosotros, ¿qué sucede? Pues entendemos de que puede haber obispos y que incluso en nuestra organización hay obispos, pero el obispo está denominado a la iglesia. A mí me ha sucedido, entonces, porque no, es que la convención, y que es importante la convención, y que es importante las actividades de la convención. Sí, o sea, sí es cierto, pero a mí Dios no me llamó a acudir a actividades de convención, a ser administrador de juntas. A ver si no lo escuchan alguien de convención, ¿verdad? Pero el detalle es de que hay situaciones que a mí, yo la convención la tengo en un aspecto todavía mucho, digo, pues ya en un término que digo, bueno, si tengo oportunidad, atiendo eso. Los atiendo mañana, de hecho hay una reunión. Pero fíjese, lo importante de esto, es importante. ¿En qué me enfoco? En sí, la comunión con otros pastores. La comunión con otros pastores, eso sí es fundamental. Pero porque también ayuda a una práctica pastoral dentro de la iglesia donde Dios me ha puesto a pastorear. Eso, ya hasta ahorita, ¿qué criterios podemos tomar en cuenta? Pues obviamente los que menciona Pablo en la primera carta a Timoteo, que siguen teniendo vigencia hasta en la actualidad. Nosotros vemos los obispos, vemos los diáconos, y lo que sabemos es que surge por la necesidad de los ancianos de ser ayudados en la administración de los asuntos materiales de la iglesia, que se ha modificado con el tiempo. Sí estoy de acuerdo, no en modificar estructuras, por decir como denominación bautista, tenemos pastores y tenemos diáconos. Yo no estoy de acuerdo o sea, si me dicen modifique la estructura, ¿por qué? No deberíamos de modificar la estructura, deberíamos de restablecer roles. Porque hay lugares donde la reunión de diáconos es establecida para decirle al pastor lo que tiene que hacer. Entonces, si en algún momento el pastor hace o no hace lo que los diáconos quieren y esperan, el que recibe la reprimenda es el pastor o el obispo. Entonces, es el que recibe el regañón. O sea, es que esto no esto, y esto no aquí, y esto no acá. Oye, espérate, son diferentes roles. ¿Cuál fue la finalidad del establecimiento de los diáconos en Hechos capítulo 6? Nombren a 7 personas con estas características para que ellos sirvan a las mesas, porque nosotros no podemos descuidar la oración ni el estudio de la palabra. Entonces, ahora en la actualidad pareciera ser que el rol del pastor es cumplir con el rol de los diáconos de servicio, y cuando le queda tiempo, dedicarle al estudio, a la oración y al estudio de la palabra. Por eso le digo, la estructura es bíblica. La estructura es bíblica, pero la definición de roles, no. El diácono está y es llamado, es nombrado con la intención de que apoye a los obispos, en este caso lo vemos a los apóstoles, para la administración de los asuntos materiales de la iglesia. No hay ninguna indicación de que continuaran después con la ocupación de proveer a los pobres en la congregación después de Hechos, pero también vemos que en Hechos 21:8, en Hechos 21:8 vemos a Felipe, que era denominado evangelista. Después vemos a Esteban, que también murió como mártir. Entonces, ahí unos dicen, no, es que ese Esteban no era el Esteban nombrado de los diáconos. Y unos preguntamos, pues
Entonces, ¿por qué razón también es nombrado aquí? Si era una persona de buen testimonio, si era una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, algunos sí creemos de que el Esteban mencionado cuando es martirizado, que estaba presente Saulo, es el Esteban nombrado diácono. ¿Qué sucede? Los diáconos ejercían una labor administrativa dentro de la iglesia sin descuidar tampoco la enseñanza ni nada primordial del evangelio. Es importante entender que lo que se denominaba, o cuando Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3, sobre los diáconos, sobre la elección de los obispos, debemos entender que eso era algo para toda la iglesia. ¿Cómo lo explico? Fíjese, ¿cómo lo explico? Porque nosotros ahora pareciera ser que cuando se lee ese pasaje, se dice, a ver, ¿quién es así? ¿Quién es así? Si tú quieres ser así, debes ser así. Si tú quieres ser pastor, si tú quieres ser obispo, debes de ser así. Pero Pablo no está haciendo una convocatoria. O sea, Pablo no es un negocio donde Pablo está pegando en la puerta. El que quiera ser obispo va a tener que cumplir con estas funciones y luego se va a llevar a un proceso de selección. No, Pablo le está diciendo a Timoteo, en la iglesia hay gente así. Porque ser así es el deber de toda la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no es un requisito, es un requisito para el obispado, pero es una demanda de toda la iglesia. La demanda de los diáconos, igual. Esto me encanta, porque imagínense, qué maravilla llegar al punto de poder decir, al que le pongas la mano puede ser diácono. El pastorado es un llamado, tiene que ver con un llamado, tiene que ver con un don, nosotros lo podemos ver en Efesios, pero qué padre poder decir y llegar a este punto de que, no, este cuate nomás no es pastor porque no es llamado, pero cumple con los requisitos. Y casi al que le pongas la mano puede ser diácono o puede ser incluso diaconisa. Oiga, qué maravilla, porque aunque son requisitos para un llamado específico, es un nombramiento que requiere eso, pero es un requisito o una responsabilidad de toda la iglesia. Vemos los requisitos de los diáconos también después de los requisitos de los obispos en 1 Timoteo 3. Pero en tiempos de los padres apostólicos los diáconos ocupaban un tercer lugar luego de los obispos y ancianos. Entonces estaba el obispo principal de las iglesias y luego estaba el obispo de la iglesia y luego se encontraba únicamente ya el diácono. Simple. Suponemos que en la actualidad pudiera ser también así de simple. Que las iglesias tuvieran su pastor, aún en la pluralidad de pastores, está el pastor principal y luego posteriormente otros pastores. Nosotros lo podemos ver en iglesias, por decir, en la que hemos visitado últimamente, Gracia Soberana, está el hermano Carlos Contreras como pastor principal. Y luego abajo de otros hermanos, abajo de él, están otros pastores. Entre ellos es igualdad. No hay uno más que otros, pero sí hay alguien que debe rendir cuentas. Hay uno principal, pero entre ellos todos tienen, la palabra de ellos tiene el mismo peso. Si llegan a decidir una cuestión entre iglesia, la palabra de ellos tiene el mismo peso. Es decir, el voto del pastor principal no es por 3 ni por 2, es por 1. Pero aparte de eso, hay siervos, o lo que se le denomina como diáconos, porque son para servir. Entonces, en esos tiempos ocupaban ese tercer lugar. Ya más tarde, los diáconos servían especialmente como ayudantes de los obispos. Pero ojo, son ayudantes de los obispos para la iglesia. Para la iglesia. No son ayudantes de los obispos para el obispo. ¿Sí? No son ayudantes de que, ¿sabes qué? Boleame los zapatos. No. Son ayudantes del obispo para el mismo obispo, para que el obispo pueda seguir ejerciendo su labor. Pues cierro con este ejemplo. Bueno, parte de eso y con un ejemplo. Con ustedes les he mencionado mucho al hermano Lalo Delgado, pastor de Berea.
En su momento el hermano Lalo Delgado era diácono de la iglesia en la que estaba. El pastor de Berea era mi pastor, el hermano Juan Carlos Navarro. Y dice Lalo que llega un momento en el que se topa al Paz Juan Carlos pagando el predial. Una filotota. Entonces ve Lalo, el pastor Lalo, igualado. Ve el pastor Lalo que llega el pastor Juan Carlos, también le iba a decir tú, ¿verdad? Que llega Juan Carlos y luego le dice, dame tus cosas, yo lo pago. O sea, dame también el dinero, ¿verdad? O sea, dame los papeles y dame todo y yo lo pago. Y luego le dice Lalo, y ahí donde el domingo nos des un sermón recalentado de barato de a peso. O sea, ¿qué estaba diciendo Lalo? Yo te ayudo con estas cuestiones porque a mí me interesa que a mí me alimentes también bien con la palabra. El objetivo de Lalo no era rendirle pleitesía al hermano Juan Carlos Navarro. El objetivo de Lalo era, te ayudo, pastor, con esto, porque mejor esto que estás dedicando, esta hora, estas 2 horas que vas a estar haciendo aquí fila, en eso mejor dedícalo a estudiar. Y dice que fue claro, o sea, te ayudo con esto, pero ahí donde el domingo nos des un sermón baratillo. Porque era el objetivo. O sea, el objetivo así sirve para la iglesia. Por eso ustedes me han escuchado de que debemos descentralizar la labor de la iglesia de la labor pastoral. La iglesia se pastorea a sí misma. La iglesia se sostiene a sí misma. Y aparte de los apóstoles, también vemos obispos, ancianos. Había también en la iglesia primitiva hombres y mujeres con capacidades dadas por el Espíritu Santo, lo que nosotros entendemos que se denominan dones especiales y que ejercían influencia en la comunidad cristiana. Vemos en el libro de los Hechos, él estableció profetas, maestros, pastores, evangelistas para capacitar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Vemos el don de administración, también en la palabra de Dios, vemos estos dones de evangelista. Estas personas no eran líderes, pero estas personas reconocían y decían, yo tengo este don, entonces en esta área voy a servir. Y no reclamaban un puesto de liderazgo. Oiga, yo hago esto, y hago esto, y hago esto, y yo hago acá. ¿Sabe qué? Deme esto. Comprendían que su labor era servir con el don que Dios les había dado. Generalmente no estaban asociados con el liderazgo de la iglesia, pero servían. Ya habían ocasiones en los que en diferentes congregaciones podían servir. Imagínense, tenemos un hermano evangelista. Bueno, ¿qué sucede si el hermano evangelista, oye, ¿sabes qué? Apoya a los de tal iglesia, van a tener esto. ¿Sabes qué? Apoya a esta otra iglesia, van a tener esto. Me gusta una administración de una denominación aquí en Chihuahua, de que cuando se abre una iglesia, los hermanos se ponen de acuerdo para mandar a alguien de su iglesia a esa iglesia información. Tú te vas a encargar de tocar en la alabanza durante medio año, pero también lo que vas a hacer es capacitar a uno. En medio año te devuelves para acá. Perteneces aquí, pero estás prestado para servir allá, pero no nomás servir, vas a capacitar y luego te devuelves. Oiga, ¿a poco no está suave esa? Mencionando un ejemplo como eso. Entonces, esto nos lleva incluso a comprender. Fíjense, hermanos, y con esto quiero ser muy cuidadoso y que tengamos cuidado. Porque en la iglesia hay mucho levita. ¿Sí? Levita a hacer esto, levita a hacer otro, levita a trabajar aquí, levita a trabajar allá. No estoy hablando necesariamente de los cantantes. Bueno, pero sí voy a hablar de los cantantes. Fíjese, los levitas que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿dónde tenían que ministrar? Tenían que estar preparados para ministrar en el templo. Los levitas tenían que estar preparados para ministrar en el templo. Posteriormente se toma, ya cuando se empieza a tener la cuestión de la alabanza o del canto en los templos, el coro era el coro de la iglesia. Ministerios
que nosotros vemos, mira que fulanito de tal, ahora está por una gira en quién sabe dónde. La verdad, hermano, yo no veo ese ministerio bíblico. Conozco hermanos que dicen, yo canto aquí, yo canto acá, yo canto acá, cada domingo estoy en una congregación. Bueno, ¿y cuál es tu congregación principal? No tengo. ¿Y quién te pastorea? Dios. Míralo, qué abusado me saliste. O sea, qué padre, qué fácil, ¿no? Porque el mismo sermón, los 52 domingos al año, los mismos cantos, y resulta que no rindes cuentas a nadie y cobras bien cobrado. ¿Por qué menciono esto? Porque los obispos, los ancianos y los hermanos, que todos tienen un don al menos, nos dice la palabra, son para servir principalmente en la congregación. ¿Y cómo se fortalecía la congregación? De esa manera. Por eso los creyentes que contaban con estas capacidades, que presentaban dones especiales, quedaban cada vez bajo la autoridad del obispo y realizaban solamente el servicio local. Los cargos de obispos, ancianos, se hicieron cargos permanentes y cada uno tenía sus propias responsabilidades, su autoridad, y juntos formaban el gobierno que establece la iglesia en ese momento para bendición de la iglesia local. Hasta ahorita, en ese momento, es algo que nosotros podemos ver que sirve y que nos sirve en la actualidad. Entonces, tomar ciertos criterios bíblicos para nuestro liderazgo, para el liderazgo aquí, pero sí después vamos a ver cómo se va modificando de tal manera que el liderazgo se va corrompiendo. Entonces, hasta ahorita